Continuando con el curso de diseño y análisis de algoritmos, vamos a ver lo que es la bipartición en grafos. Bueno, el problema de la bipartición consiste en determinar si un grafo es bipartido. ¿Y qué es un grafo bipartido? Un grafo bipartido es un grafo que se pueden agrupar sus nodos en dos conjuntos disjuntos. Ok, entonces aquí es importante, son dos conjuntos y son disjuntos. De tal manera que no hay aristas entre nodos del mismo conjunto. Entonces, como ejemplo, el grafo de la izquierda lo podemos ver con sus nodos y sus aristas, pero si lo reorganizamos de esta forma, podemos ver que lo podemos separar en dos conjuntos, el conjunto azul y el conjunto rojo. El conjunto azul no tiene aristas entre sus miembros, así como el conjunto rojo. Todas las aristas van de un nodo rojo a un nodo azul. Si esas condiciones se cumplen, entonces el grafo es bipartido. Formalmente, un grafo bipartido es un grafo no dirigido que cumple dos condiciones. La primera, que existen V1 y V2. Esta condición de la que estoy hablando, V1 y V2, subconjuntos de V, es decir, dos subconjuntos de nodos del grafo, tal que la unión de V1 y V2 nos dan el todo, es decir, cubren a todos los nodos, y la intersección es vacía. Y los conjuntos son disjuntos, es decir, puedo hacer una partición de los nodos. ¿Ok? Entonces, cuando estas dos condiciones se dan, que los dos subconjuntos cubren el universo y al mismo tiempo su intersección es vacía, se le llama una partición. Entonces, la primera condición para que un grafo sea bipartido es que se pueda generar una partición de los nodos. La segunda condición es que para todo, ¿ok? Para toda arista en el grafo, es decir, en el conjunto E, uno de los nodos está en V1 y el otro de los nodos está en V2. Es decir, que todas las aristas van de un conjunto a otro. Como es para todas, esto sería lo mismo que decir que no existe una arista V en el conjunto de aristas tal que U y V pertenezcan al mismo conjunto. ¿Ok? Entonces esa es la definición formal. Bueno, hasta ahí espero que quede claro lo que es un grafo bipartido. ¿Qué propiedad tiene o cómo se puede hacer? Lo podemos visualizar como precisamente en el ejemplo que ponía anteriormente, como esta parte de colorear el grafo de dos colores diferentes, de tal forma que se cumpla esta condición. Para que se cumpla esta condición de que todas las aristas vayan de un conjunto a otro, bueno, si voy a colorear de azul y rojo, entonces comienzo coloreando un nodo al azar. Y todos sus vecinos deberán de ser forzosamente del otro color. Y así sucesivamente hasta que ya no pueda colorear más. Entonces, en este ejemplo, vemos ese coloreado que es posible siempre y cuando no haya un ciclo de longitud impar. Y eso lo podemos ver aquí. Entonces, de este lado podemos ver que se colorea el nodo en rojo, el primero, y después entonces todos sus vecinos deben de ser azules. ¿Ok? Bueno, vamos haciéndolo a la par.
Entonces coloreamos el primero en la esquina de rojo. Y ahora todos los vecinos tienen que ser azules. Muy bien. Entonces ya ahí ya no hay más vecinos. Ahora continuamos con los siguientes vecinos. Todos los vecinos de los azules que acabo de colorear deben de ser rojos. En este caso, de aquí que estoy señalando, pues el único vecino es de donde venía, así de que está bien. El vecino del siguiente azul, que es este, pues va a ser rojo. En este caso del grafo del lado derecho, pues este vecino debe ser rojo y este es vecino del azul, así que debe ser rojo. Y entonces ya podemos darnos cuenta de que no es posible hacer esa coloración, ya que va a haber una arista por lo menos que tiene dos nodos del mismo color. ¿Ok? Entonces, la clave está en detectar si es que se generan ciclos de longitud impar. Si existe un ciclo de longitud impar, entonces el grafo no es bipartido. Ok, y entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, antes de eso vamos a hacer el coloreado de este ejemplo para ver cómo llegamos al resultado de la derecha. Bueno, entonces el nodo 1 lo coloreo de rojo. Y ahora coloreamos de azul todos sus vecinos. Va a ser este. Va a ser este. Ya me estoy perdiendo yo los números. Ok. Pero bueno, no importa. ¿Qué otro? Va a ser este. Va a ser este. Ya no tiene nada más 4 vecinos, así de que ahí terminamos. Continuamos, pues vemos que los vecinos son este y este. Y ya no hay más que colorear, pero se cumple con que se puede colorear y todas las aristas van de un nodo rojo a un nodo azul o viceversa. Entonces lo separamos y llegamos al grafo que tenemos del lado derecho. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Pues muy fácil, utilizando el algoritmo de búsqueda a lo ancho. Y uno dirá, caray, pues ¿cómo? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer una partición. ¿Ok? Entonces, pues el algoritmo de búsqueda a lo ancho pues nos permite hacer esa partición de forma que en capas, ¿ok? Entonces voy generando n capas. Bueno, pues junto esas capas de tal forma que nada me queden dos conjuntos, ¿ok? Y entonces ya nada más debo de checar la segunda condición, que no haya aristas entre nodos de la misma capa. Y entonces eso es lo que se hace. Entonces, sea G un grafo no dirigido, conectado, y L0 hasta LK las capas producidas por el algoritmo BFS. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el grafo es bipartido si no existe ninguna arista G que vincule a dos nodos que pertenecen a la misma capa. ¿Ok? Y como segunda condición, bueno, más que condición, como segundo punto, G no va a ser bipartido si existe esa arista. ¿Cuál arista? Una arista que va de un nodo de una capa a un nodo en esa misma capa. Y además contiene al menos un ciclo de longitud impar. Entonces vemos acá abajo el ejemplo. Aquí falta poner que esta es la capa 0. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que el grafo es bipartido si no existe ninguna arista que vincule a dos nodos que estén en la misma capa. Si eso es así, pues entonces ya tenemos el primer punto de la bipartición solventado.
y asimismo también el segundo, porque habíamos dicho, la partición ya nos hace, ya nos la hace el algoritmo BFS, por ejemplo, juntando todas las capas pares, como las capas rojas, los nodos rojos, y las impares, como los nodos azules. Entonces, si verificamos en cada capa si hay aristas entre nodos de la misma capa, pues ya terminamos. Ok, entonces, de este lado, del lado derecho, vemos que tenemos, bueno, lo mismo, ¿no? Está la capa 0. Y tenemos una arista que va de un nodo de la capa 3 a un nodo en la capa 3. Entonces, con eso ya es condición suficiente para que el grafo no sea bipartido. Porque ya en la asignación de colores que puedo hacer, decíamos que los impares van a ser los azules, pues es una arista que va de un nodo azul a un nodo azul. Pero además podemos ver que esto es cierto por lo que decíamos que no puede haber ciclos de longitud impar. Y podemos ver que aquí existe un ciclo de longitud impar. Entonces, ¿cuál es? Pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá. Este. Son 4, 5, 6, 7. Entonces, ese ciclo tiene longitud 7. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a demostrar el primer punto. El primer punto nos dice que el grafo va a ser bipartido si no existen ciclos, no existen aristas entre nodos de una capa. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar que el grafo es bipartido. Para eso existen dos condiciones. La primera, que habíamos dicho que existen los conjuntos V1 y V2, ¿no? Tal que son que cubren el conjunto completo de nodos y que son disjuntos. Entonces, si definimos V1 como la unión de los niveles par y V2 como la unión de los niveles impar, bueno, o al revés, entonces se cumple con el inciso 1 de la definición de bipartición. ¿Ok? La segunda condición es que no existen, no hay aristas entre nodos del mismo conjunto. Ok, entonces esa es la segunda condición. Como no hay aristas entre nodos de la misma capa, al unir las capas en conjuntos iguales, pues entonces se cumple la condición 2, que es que no haya aristas entre nodos del mismo conjunto. ¿Ok? Si se entiende, si no hay nodos entre ninguna, perdón, no hay aristas entre nodos de la misma capa para ninguna capa, al unir, al fusionar las aristas en dos conjuntos, pues tampoco va a haber aristas entre nodos del mismo conjunto. Y entonces con eso demostramos que si el grafo bueno, al hacer el BFS no existen aristas entre nodos de la misma capa, pues entonces el grafo es bipartido. Bueno, el segundo punto es que decimos que además si existe una arista entre nodos de la misma capa, existe un ciclo de longitud impar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se puede ver claramente acá en la ilustración. Vamos a llamar a Z, Z, como el LCA, ¿no? El ascendente más, el ascendente común más bajo. Y LCA, Lower Common Ascendant. De X y Y. Y X y Y, ¿quiénes son? Son los nodos en los cuales existe esta arista y que pertenecen a la misma capa, que pertenecen a la capa J. ¿Ok? Entonces,
Este nodo Z, el ancestro común, está en una capa, en la capa I. Aquí puede haber muchas capas intermedias por donde viaja el ciclo. Pero lo que sabemos es que ¿qué longitud tiene el camino que va de Z hasta Y? Pues tiene longitud J menos I. ¿Y qué longitud tiene el camino que va de Z hasta X? Pues tiene longitud J menos I. Ahí, menos I. Entonces, sumando estas dos partes del camino, la longitud de este camino va a ser igual a 2 veces J menos I más 1. ¿Quién es el 1? Pues esta, la arista que hace que está en la misma capa. Y con eso demostramos que el camino o el ciclo es de longitud impar. ¿Por qué? Porque pues cualquier número multiplicado por 2 es par. Bueno, número entero. Es un número par. Más 1 forzosamente será impar. ¿Ok? Y es lo que dice acá. Vamos a suponer que la arista X, Y existe en el grafo y ambos se encuentran en el mismo nivel. Es lo que estamos diciendo. Existe esa arista, entonces debe de haber un ciclo de longitud impar. Entonces sea LCA de X, Y, el ancestro común más cercano, y el nivel I es en el que se encuentra Z. ¿Ok? Entonces existe un ciclo que pasa por X, por Y y por Z, compuesto por el camino que va de X a Z, que va de Y a Z y que va de X a Y. Entonces la longitud del ciclo 2J menos I más 1 es impar. Y con eso queda demostrado que el grafo tiene un ciclo de longitud impar. Bueno, el algoritmo BFS nos arroja, nos deja con los nodos, con las aristas justas y necesarias para hacer la conectividad del grafo, para calcular la conectividad. Entonces, realmente se eliminan aristas. El chequeo si existen esas aristas en la misma capa se debe de realizar sobre el grafo original, no sobre el árbol BFS, porque evidentemente sobre el árbol BFS no va a haber aristas entre nodos de la misma capa. Esa es la primera acotación. Ahora, solamente revisamos si existen aristas entre nodos de la misma capa en el grafo original, como lo acabo de decir, y nodos entre capas adyacentes, que diga aristas entre capas adyacentes. Pero es posible que exista, por ejemplo, una arista como la que estoy dibujando, que al final de cuentas va de un nodo del conjunto azul a otro nodo del conjunto azul, pero que en este momento están en diferentes capas. ¿Es posible que ocurra eso? Pues no, porque si dicha arista existiera, entonces, por ejemplo, en este nodo de la capa 1, hubiera descubierto el algoritmo el nodo de la capa 3 antes por esta arista que estoy añadiendo, que evidentemente estoy suponiendo que existe. Entonces no es posible que haya aristas en el grafo original entre nodos de capas más allá de 1. Y eso es lo que se quedó como demostración en la tarea número 2. ¿Ok? Y entonces aquí lo podemos
ver que es útil saber eso, y eso ya se supone que quedó demostrado. Si esta arista existiera, entonces el nodo este que estoy resaltando no estaría en la capa 3, sino estaría en la capa 2, porque hubiera sido descubierto inmediatamente. Así de que si dos nodos tienen una arista en el grafo original, su distancia máxima en, en las capas BFS pues va a ser de 1. Bueno, dicha esa observación, pues terminamos con esta parte de grafos bipartidos, que en realidad es una aplicación de la búsqueda a lo ancho. Espero que haya quedado claro. Y pues con eso que terminamos con este video. Hasta la próxima.